Imagínate cuando llegamos y los vimos a todos los nativos descalzos, dijimos, la Argentina tiene que mandar zapatillas. Entonces, si nosotros hubiéramos conseguido calzado y le hubiéramos llevado a los nativos que desde que nacen están descalzos, hubiéramos hecho un daño, pues le dolerían los pies, no podrían caminar, y hubiéramos sido como Cristóbal Colón, que les dio el espejito y cambió la vida de otro modo. Yo no vine a colonizar, vine a compartir. Acá es donde te necesito, donde no hay una recepción, donde no está Dios, donde el otro necesita que vos le hagas conocer a Dios, donde necesita el amor, la comprensión, la escucha. ¿Qué pasa con estas personas? Ahí entendí todo y dije, sí, realmente la misión es lo mío. Están locos, al Brain se van, ahí nos íbamos. Bueno, es selva, es una mala palabra prácticamente en Perú. Entonces era diversidad de idiomas, diversidad cultural, el color de la piel. Ser misionero Adventure es misión entre la gente, hacia la gente y más allá de la frontera. Hay una frase que dice que la misión se logra con las rodillas de los que rezan, el bolsillo y las manos que dan para sostener la misión y el cuerpo de los que vamos. De no encontrar un fiel que celebre, sobre todo en las comunidades nativas, de pronto cuando yo me vuelvo después de 3 años y pico, dejamos comunidades hasta con capillas construidas, preparar para los bautismos, las comuniones, las confirmaciones, o sea, hacíamos todo en laico, ¿no? Porque éramos 2 laicas viviendo arriba. Yo digo, el laico puede ser una ayuda muy grande en una comunidad, hay que atreverse. Estamos con Claudia Novarino, esta vez conectados vía Zoom. ¿Cómo andas, Clau? Gracias por sumarte. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, nos tuvimos que conectar por Zoom porque queríamos conocer su testimonio. Claudia está en este momento en Córdoba, pero estuvo un poco por otros lugares en los años anteriores y vamos a conocer por qué Clau tiene el llamado a la vocación misionera. Antes de charlar estuvo por Perú, estuvo recorriendo un montón de lugares que ahora nos va a contar y que Dios la fue llevando. Nosotros nuestra primera pregunta, Clau, generalmente es, primero, ¿de dónde sos? ¿Cuántos años tenés? Y la pregunta más fácil y más difícil del mundo, que es, ¿cómo llegó Dios a tu vida? ¿No? Así que vamos a arrancar con eso y después vemos a ver cómo seguimos. Bueno, soy de un pueblito del interior de Córdoba que se llama Alejo Ledesma. Está casi entre Venado Tuerto, que ya es provincia de Santa Fe, por eso no tengo la tonada cordobesa como meramente en la ciudad de Córdoba. Tengo 47 años, tengo 3 hijas, las 3 Marías, que ya 2 están casadas y una trabaja y hace su vida también. Y tengo un nieto hace 3 meses. Muy bien. Bueno, me casé muy temprano, mi historia comienza de muy chica. Mi mamá siempre fue, yo vivía en el campo, y mi mamá era catequista, ministro de la Eucaristía, ella preparaba los rollos para eslabones, para cursillos, y como que yo siempre fui mamando con ella. Mi papá, súper ateo, no creyente, pero un tipo muy servicial, muy del servicio. Él dado a todo el mundo, pero bajo su propia doctrina. Y en ese acompañar a mi mamá, siempre yo me iba con el grupo juvenil de los chicos más grandes y me fascinaba lo que hacían los jóvenes. Y hasta que un día hicieron una misión, yo habré tenido 8 o 9 años, hicieron una misión de verano en un pueblito que se llama General Viamonte, que está a unos kilómetros de acá, y estuvieron todo el mes de enero. Y yo quería ir y no me dejaban ir porque era muy chiquita. Claro. Pero los jóvenes se la ingeniaron para convencer a mi familia y fui con ellos. Che, ¿y qué te llamó la atención de esa primera misión, como esa primera idea de ir con los chicos? ¿Era la novedad, que eran jóvenes? ¿Qué fue lo que te convocó? ¿Te acordás? No sé, para mí era el gozo de compartir con ellos todos los preparativos, porque ellos iban al hogar de ancianos con la guitarra, con torta, contaban de la alegría de los abuelos, no sé, había algo que se encendía dentro mío. Y bueno, y después lo comprobé estando allá, pero siendo chica, eso es lo llamativo, ¿no? Cómo Dios se las ingenia para llamarnos, para hacernos notar su presencia. Yo sentía
alegría, sentía algo desbordante en mí, pero no le pude dar forma ni darme cuenta hasta que crecí. Ok. Y ya fui parte yo del grupo juvenil. Mm, Y también participé en muchas misiones así en los pueblos vecinos y tengo un recuerdo de ir caminando con un sacerdote, Omar Ponzi, en aquel momento, cruzando las vías de Benjamín Cool. Él nos llevaba de la mano porque éramos chibolas con mi amiga Ivana. Y, y yo le decía, acá, yo me acuerdo que le dije esto, acá sí que está Jesús, porque sentí esa misma alegría que había sentido en aquel tiempo. mirá. Y después, cuando mis hijas se hicieron adolescentes, o sea, yo me casé a los 14 años, a Ok. los 15 días cumplí los 15. Mm, Y fui mamá muy jovencita, a los 19 ya tenía tres, me mm, quedo sola a los 19 años y tuve que tomar una decisión drástica en mi vida porque se me cruzaban un montón de cosas. Y lo cuento esto no como, porque hoy le doy gracias a Dios por todo lo que viví que me condujo a esta vida, ¿no? Eh, Tuve hasta intención de suicidio en ese momento. Me digo, ¿qué hago con tres bebés? Encima tenía una de 3 años, una de 10 meses y una que nació 7 mesina. claro, Eran como muy, muy seguiditas. claro. Digo, ¿qué hago? Recién había terminado de secundaria, no sabía qué hacer de mi vida. Mis papás no sabían que me había separado. Eh, Digo, ¿qué hago? O me pongo en manos de Dios, o busco a alguien que me sostenga, o me quito la vida y ya está. Ahí las nenas van a estar protegidas porque van a estar con sus papás. Mm, Y, y recordando todo esto que Dios siempre puso en mi corazón, creo que decidí ponerme en sus manos y de hecho estudié con ellas. En vez de cantarle canciones de cuna, tenía mi casa empapelada con fórmulas del cuerpo humano, todo lo que tenía que estudiar, pues estaba estudiando, decidí estudiar enfermería. mirá. Así que ellas se dormían escuchando el sistema circulatorio, bueno, todo lo que tiene que ver con la semiología, ¿no?, del cuerpo humano. Y bueno, y cuando quise acordar, nos criamos juntas, yo pude hacer mi profesión, empecé a trabajar de muy jovencita, ya a los 20 años estaba trabajando, tuve la oportunidad que me dio Dios a través de personas que puso en mi camino en los hospitales de poder hacer a nivel universitario Mm, y viajé un montón de tiempo hasta que me recibí de licenciada, hice instrumentación quirúrgica y trabajé durante 28 años en el mirá. hospital. Y En el en toda medio, esa vida en el medio del crecimiento de tus hijas, nada, bueno, como ir de caminando la vida, crecimiento, trabajando. Y imagino también sí, manteniendo cómo fue, bueno, tuviste una ruptura muy grande, ¿no? Como que imagino que esta vida de Dios anterior hizo que sigas eligiendo la vida, que sigas eligiendo apostar a la esperanza, pero ¿cómo fue tu vínculo con Dios en esos años después? Más allá de que fue el motor, ¿no? Pero ¿cómo fue ese camino? eh, Dios estuvo siempre, más allá de que yo lo pudiera reconocer o no. Y creo que en toda esta vida de servicio como enfermera, ¿no? Porque realmente siento que es una vocación. Yo Claro, estoy con el paciente, con la persona, con su todo, y a mí me reinicia la vida. O sea, yo siento que Dios me regaló este ser enfermera, pero así desde el alma. Y en medio de todo ese servicio, en medio de toda esa crianza de mis hijas, ellas también se involucran en el grupo juvenil. Yo para todo claro. esto solo iba a misa y servía desde mi profesión. Mm, Y cuando ellas estaban en el grupo, hicieron una misión al norte del país, a Formosa, el límite con Paraguay, allá en Río Muerto, en la frontera. mm, Y me acuerdo que yo tenía a mi abuela internada acá en el hospital de Alejo Ledesma, pero yo trabajaba en Canals. Salía de Canals y la venía a cuidar a ella acá. Y este viaje me dice el padre Franco, mira, va la combi de la parroquia llena y nos quedan chicos afuera. Dice, ¿no te animás a manejar mi auto? Un gaselito del año 77. Dice, vos que vivís en la ruta, dice, para acompañar a los chicos, de paso vas con tus hijos. No, le decía yo. no estoy para eso. Tengo a mi abuela, tengo las cirugías programadas, tengo todas las excusas habidas y por haber. Y mi abuela entra en coma. Mm,
y le pido al padre que le vaya a dar la extrema unción. Yo me acuerdo que él fue, estaba la enfermera, estaba la hermana de mi papá y yo. Cuando el padre se va, después de darle la unción, mi abuela se despierta y me dice, anda hija al viaje, yo te voy a esperar. No, Faltaba ahí nomás horitas para que salieran los chicos. Es como que ahí me hizo el clic de que cuando Dios se propone algo, por más que yo ponga excusas y excusas y excusas, Él se las va a ingeniar claro. para llevarnos, atraernos, para enamorarnos. Y fue así que confié en lo que habían preparado mis hijas en cuanto a las necesidades femeninas y solo me preparé una muda de ropa y me fui con ellos. Y de ahí creo que no tuve más que confirmación de que mi camino era ahí. Qué loco. ¿Cómo El lo padre me viven? cuenta que un día estábamos lavando los platos en un lugar que nos habían asignado y que me preguntó cómo me sentía y dice que yo le respondí, esto es lo mío. Mira. Y bueno, de ahí no tuve vuelta. Cuando regresamos de esa misión, eh, acá en Río Cuarto tenemos el Centro Regional de Formación Misionera Adyentes Ujú. y ahí empecé la formación de 3 años. Adyentes, ser misionero adyentes es misión entre la gente, hacia la gente y más allá de las fronteras. No, Las existenciales, que son las de la propia vida, como la familia, los amigos, el metro cuadrado, digamos, el área de confort, tu estabilidad laboral, tu cultura, tu vida diaria. Y las fronteras existenciales, que son las geográficas, digamos, perdón, y las geográficas, que son las de territorio, más allá, claro. ir más allá. Así que bueno, fue todo un desafío. Y Cuando antes, terminé la formación antes de entrar en esta Adyentes, en la formación esta misionera, quiero saber, bueno, tus hijas de algún modo fueron las que te volvieron, ¿no? Como las que te arrastraron, el sacerdote este que también lo tenemos que tener cerca, porque evidentemente te acompañó para que vuelvas. ¿Cómo lo vivieron ellas también, no? Porque uno a veces, viste, como medio adolescente, lo último que quiere es que venga tu mamá a la misión, ¿no? Pero ¿cómo lo fueron viviendo ellas? ¿Cómo viven ese camino juntas? creo que lo vivieron primero como una aventura, que mamá manejara hasta Claro, allá. tantos kilómetros. Ellas no iban conmigo en el auto, iban en la combi. También fue duro porque al otro día que partimos estábamos ya entrando a, creo que Santa Fe, porque fuimos por San Francisco, Córdoba, rozando Santiago del Estero, todo por Mm, aquella zona. Me avisan a las 7:30 de la mañana del otro día que mi abuela había fallecido. ah, Entonces fue como, no puedo explicar, si bien había tristeza, pero había una confirmación de una paz que solo Dios la da, porque Él quería que yo fuera. Bueno, todo esto decantando la vida, con todo lo vivido, puedo dar cuenta ahora de todo claro. ese paso de Dios por cada situación. Volviste a la misión te convocó, Dios te llamó y empezaste a hacer esta formación Achentes que justo estaba ahí, ¿no? Porque no, ¿cómo es si si alguien está escuchando en otro lugar del país o mismo acá en Capital, hay espacios de formación de misión Achentes o bien gente que te recibe? ¿Cómo es? ¿Como cualquiera puede participar de eso? Claro que sí, cualquiera que tenga alguna inquietud, algo que lo motiva, yo siempre cuento esto. En mi búsqueda, siendo en servicio, viviendo en servicio y todo, pero me faltaba algo. Algo, necesitaba algo. Y es, viste, cuando buscas en el Google que la ruedita da vuelta, buscando y da vuelta hasta Cargaba, que cargaba, se cargaba. produce el... Bueno, a mí me pasó eso. Cuando terminamos la formación en Río Cuarto, que la conozco a través del padre Franco, que Mm, fue director de misiones de la diócesis durante mucho tiempo en OMP Argentina, eh, es como que él nos llevó a un viaje de misión a Bolivia. Imagínate, estábamos acostumbrados a las misiones de verano, que vamos, disfrutamos de un mes con la gente, compartimos la alegría, las fotos, nos traemos los contactos claro. y después seguimos en el año, pero fue un mes.
todo color de rosa, todo amor, todo belleza, porque nos están esperando. En este viaje el padre nos lleva a la parte del alto de Bolivia, la Ujú. parte más árida, donde la gente trabaja en las minas, donde no encontraba un rostro amigable. Yo esperaba que la gente nos recibiera, que hubiera alegría de conocer a otro distinto. No encontraba la misión ahí. Digo, ¿dónde está acá la misión? Y vos sabés que lo más parecido que encontré a la misión fue después de haber estado en Tupiza con con unos sacerdotes ahí que nos recibieron en su colegio para quedarnos. Nos dijeron, hay un hogar de la Madre Teresa de Calcuta, si ustedes quieren hacer un voluntariado, nos hace falta, aunque sea 2 o 3 días. Fuimos, todas personas con discapacidad, Mm. montones, cantidad de gente. Yo, como pez en el agua, por mi profesión, Claro. fue muy significativo para mí verlo al padre pelar arvejas, limpiar un baño, lavar una ropa. Fue para mí ese ejemplo que él se abajó a ese estado muy fuerte Mm. también. Yo decía, esto es la misión, o lo más parecido a la misión. Y vamos a la misa a la catedral, estábamos en Juliaca, un lugar que le dicen la pequeña Roma por la estructura que tiene, que parece a Roma. Y voy a la catedral, vamos a misa. El padre Franco concelebraba, pero la celebró la misa un peruanito recién ordenado. Mira. No le entendía nada, hablaba medio en quechua. Yo encima que estaba desordenado mi corazón. Sí, no encontraba la misión. Quería que la palabra de Dios me diera un aliento. Y no entendía nada. En un momento dado me siento en un banco que se escuchó el estruendo porque retumbó, éramos re poquito Justo. en semejante iglesia. En ese preciso instante yo sentí como que Dios me sacó el chip que traía y me cambió el chip. Mira. Y como que me dijo en ese estruendo, en esa caída, como que me dijo, acá es donde te necesito, donde no hay una recepción, donde no está Dios, donde el otro necesita que vos le hagas conocer a Dios, donde necesita el amor, la comprensión, la escucha, qué pasa con estas personas. Mm. Y ahí comencé a ser feliz. Ahí entendí todo. Y dije, sí, realmente la misión es la mía. Y bueno, al regreso, eh, había estado en el 2016 el Papa Francisco en Perú, en el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, escuchó el clamor de los pueblos, reunió todas las comunidades y el resultado de eso escribió Querida Amazonía, Mm. este documento tan importante, ¿no? Con sus 4 sueños, ¿no? Fíjate que él escribe un sueño eclesial que tiene que ver con esta iglesia que él nos habló todo el tiempo, esta iglesia de salida, esta iglesia como hospital de campaña que recibe a todos, todos, todos. Un sueño cultural donde tenemos que integrar la cultura como algo, un tesoro valioso para la humanidad, ¿no? En cada pueblo, que es lo que lo identifica, lo que le da identidad. Un sueño social con esto de una equidad, que no el más grande consuma el más chiquito, sino que sea equitativa la vida para todos. Y un sueño era cultural, social, eclesial y me falta el sueño ecológico. Mm. Este cuidado de la casa común, ¿no? Que es la casa de todos. Entonces él pide auxilio al mundo para que envíen misioneros a esa zona de misión donde no había sacerdote, donde había un sacerdote para 200 comunidades. Y la Iglesia Argentina presenta un proyecto que lo presentó en un congreso en Bolivia que se hizo, Mm. un CAMP. Y bueno, un obispo de Perú lo presentó a todos, pero él mismo lo agarró el proyecto porque nadie lo agarró. Mira. Y así Tenían la nace necesidad. Iglesia Argentina, Amazonía es tu misión. Mira, eso, tenían como la necesidad ya, sin embargo, como que no querían asumir el proyecto misionero de otro, como el envío misionero, algo por el estilo, Claro, ¿no? quizás miedo, Mm. quizás falta de entendimiento de que la misión es tan importante, la presencia de los misioneros cambia la vida en un lugar. Claro, claro.
Y este tipo de proyecto de misión ya no es tanto la misión del verano o del invierno que solemos hacer de unas 2 semanitas, sino que tiene que ver con un proyecto de vida, ¿no? Ya son unos años que se va ahí. Me contabas que antes de ir a una misión así, tuviste 3 años de formación por lo menos, ¿o no? Como que cuando entraste en las obras misionales Sí, pontificias, ¿cómo es eso? Bueno, por lo que voy escuchando hasta ahora, como que fuiste encontrando cada llamado cada día más profundo, pero siempre en un espacio de misión. No fue que el llamado te agarró en el auto manejando en el centro, o en la ruta, sino que como que en ese espacio de misión y de llamado, ¿no? sí, en espacio de misión, en mi paso por tantos años de hospital, Mira. donde uno no convive en el hospital con lo bueno de la gente, sino con la miseria, tanto de la enfermedad como del espíritu. Vos acompañás una vida bastante dura dentro del hospital. Lo bueno que es la vida, el nacimiento y la muerte. Mm. Creo que eso también me fue haciendo un montón. Y ahí fui descubriendo que necesitaba algo más, darme en algo más. Y bueno, era la misión. Y entraste Cuando en esta formación, ¿cómo fue? ¿Y qué significa esa formación de 3 años? Que uno por ahí dice, qué largo, ¿no? Como, yo quiero irme a misionar mañana. ¿Qué significa ese espacio, ese tiempo? en un momento lo pensé también, pero ahora, después de haber vivido todo lo que viví, reconozco que era tan importante, Mira. con materias que te ayudan a conocerte interiormente, a manejar tus emociones, a conocer de la vida de Jesús. Es una escuela con Jesús intensiva, pero también una escuela interior de desierto, porque la misión más dura es hacia adentro, más que hacia afuera. Claro. Cuando uno se reconoce en sus oscuridades y navega en las aguas profundas de la propia vida, ahí vos decís, la pucha, cuánto para transformar tengo en mi corazón, ¿no? Sí, como cuánto necesito Bueno, ser misionado antes que yo ir a misionar, ¿no? ¿Cuánto? sí, no puedo dar lo que no tengo. Mm. Y en ese espacio de tres Bueno, pero años tiene que ver con eso. tiene que ver con eso. Para conocer qué es la misión Achentes, conocemos de las culturas, conocemos del respeto, que no somos colonizadores, sino que Claro. somos evangelizadores. O sea, la formación te enseña todo eso. Después, cuando vuelvo de este viaje de discernimiento a Bolivia, se presenta la inscripción para este proyecto Amazonía. ¿Y qué dije? ¿Qué dijo la Claudia? Bueno, me inscribo para tener una formación más. Pero no tenía ese entusiasmo de decir, mi idea era África, era otro lado. Y bueno, de hecho el primer día de la formación puse todas las excusas para no ir. Que el colectivo no daba con mis horarios de trabajo, todo lo que vos quieras. Y el padre Franco me dice, mira, hay un matrimonio de Buenos Aires que está en su campo acá en la zona y viajan mañana, te dejarían en la puerta de OMP. Me dijo. No tenés Es excusa. como que no tenía mucha chance de poner más excusas, ¿viste? Empezaba a las 10 de la mañana, 10 menos un minuto estaba en la puerta de OMP. No, claro. Lo peor. Y comencé. Y me enamoré del proyecto. Qué lindo. Justo nos agarró la pandemia, Mm. así que mucha de la formación fue virtual. Éramos muchos misioneros de diferentes lugares del país que nos estábamos formando para el proyecto Amazonía, pero sabíamos que íbamos a ser enviados 5 nada más. Mm. Y no sabíamos quiénes iban a ser. Bueno, entre ellas Dios tenía escrito que yo iba a ser una. Y terminamos siendo enviados 8. Ah. A los 6 meses quedamos 5 nada más. En Y todo esto bueno, todavía en algunos ofrecieron... formación, ¿o no? Como todavía no habían ¿Eh? viajado. Este filtro, digamos, estos No, 8 que se transformaron en 5, todavía estaban acá. no. Éramos 20 y pico en la formación Ujú. y solo fuimos enviados Ah, 8. ok, ok, ahí está. A los 6 meses de estar en tierra de misión, quedamos 5. Ok, Algunos volvieron porque no es fácil. O sea, todo lo que vivimos acá en las misiones de verano, como hablábamos hace un ratito, allá te confronta con la vida porque vos dejas todo acá.
renuncias a todo Claro. y te vas con las manos vacías para que Dios la llene de la vida que Él quiera. ¿Cómo fue ese Entonces primer es como día? que ahí, Llegar ahí, a un lugar que no conocías, ¿cómo fue ese primer encuentro? primero fue encontrarme con mis hermanos de misión, con los que iba a ir, que nos vimos una sola vez en Tintina, en Santiago del Estero, que ahí nos reunimos, también en tiempo de pandemia. Mm, Y no aprovechar todo el tiempo porque había uno con COVID que enfermó a varios, entonces estuvimos medio aislados, pudimos compartir los últimos días nada más, pero que no llegamos a conocernos. claro. Y de pronto nos encontramos una misionera, una laica consagrada del Chaco, una hermana, una monjita mercedaria de 74 años, un sacerdote de la diócesis de San Isidro, un matrimonio misionero de la diócesis de Azul, Mm, una monjita pastorcita que había estado haciendo una experiencia en Chile, y yo, laica misionera. Ah, y Flavia de Córdoba, también laica, madre de familia. mm, Y bueno, nos dividimos en dos presencias, 4 para un lado, 4 para el otro, y en diferentes lugares, y con mucha distancia en kilómetros unos del otro. Y aprender, a mí me tocó vivir con la monjita, con la laica consagrada y con el sacerdote. Y yo, laica, también con una trayectoria donde tenemos hábitos, costumbres, formas pastorales de abordar, todos con un conocimiento personal claro, y modos. claro. Que había que congeniar. No te imaginas lo que nos fogueó la misión, Mm, porque este proyecto lo que tiene en particular que es en comunidad, no es que el misionero es enviado solo. mirá, Entonces, yo digo, mira, el otro día en el Encuentro Nacional de Grupos Misioneros en Córdoba, sí. nos volvimos a reencontrar. El padre Cheche volvió hace un mes y medio atrás, yo que fui la última en volver, Cel que ya hacía 2 años que había vuelto, y Flavia que ya hacía los 3 años que había vuelto. Nos volvimos a reencontrar y tuvimos que dar testimonio juntos sin haber hablado Qué antes, lindo. justo el día de Pentecostés. Y cuando el padre me dice, Clau, quiero que des tu testimonio, yo sentí eso, que era nuestro Pentecostés como comunidad misionera, ¿no? Que había sido un camino de caminar, morir, resucitar y nos encontramos en este después en un Pentecostés, donde el Espíritu Santo nos sigue enviando en realidad, Mm, pero ya con una experiencia de vida aprendida, porque tuvimos que morir a lo que traíamos cada uno, morir al yo para construir un nosotros, para poder brindarlo a esas comunidades que no conocían a Dios. Clau, y cuando llegaron ahí, se encontraron personalidades diferentes, hábitos, modos diferentes. ¿Cómo fue, vivían en una casa? ¿Cómo eran las condiciones, digamos, ahí? Que uno por ahí se imagina, no sé, lo que suele vivir en la misión, pero acá era una misión de 3 años. ¿Cómo eran las condiciones de vida ahí? ¿Se repartían las tareas del hogar? ¿Cómo se organizaban? Bueno, te cuento que cuando llegamos a Cusco, imponente Cusco, Mm, la comida totalmente diferente a lo que claro. comemos nosotros, come muy picante, la altura que nos apunaba, nos producía lo que ellos llaman el sorocho, Ujú. y fue como acomodarnos ahí primero. Hicimos todos los papeles de extranjería y todo, y la gente nos decía, al Braen se van, pues estuvimos en el Valle del Braen, Que, que es Valle de un, los Ríos ¿cómo, Apurimac, cómo se caracteriza en ese el lugar? Antago. Bueno, es selva. Es una mala palabra prácticamente en Perú. Están locos, al Braen se van. Ahí nos íbamos. Ahí nació Sendero Luminoso, que dejó muchas heridas en el narcotráfico, muchas heridas, muchas familias destruidas, vidas destruidas. Mataban a los hijos delante de los padres delante de los hijos, los secuestraban, los ponían a trabajar por el narcotráfico, les robaban sus animales. Fue terrible lo que vivieron. Entonces como que hay una brecha muy grande entre el Valle del Braen Mm, y
la comunidad colona, digamos. Hay muchas comunidades nativas en la selva. De hecho, nosotros convivimos con comunidades ayánicas, machiguengas y colonos de quechua hablante, o sea, con el idioma quechua proveniente del lado de la cordillera de los Andes, del lado de Cusco, Ayacucho. Entonces era diversidad de idiomas, Claro. diversidad cultural, el color de la piel. Imagínate, nosotros blancos, gringos, éramos como la novedad, ¿no? En las primeras comunidades que salimos a visitar, nos pedían el documento, quiénes son ustedes, y nos asociaban con los pistacos. Los pistacos eran los robaórganos, Ah, mirá. que a lo mejor mataban a un niño, le sacaban los órganos y le dejaban un sobre con dinero y el cuerpito tirado. Eso es lo que nos contaban ellos. El obispo de Puerto Maldonado, Monseñor David Martínez Aguirre de Guinea, que es español dominico, nos decía que tenía mucho de mito. Él hace más de 40 años que está en la Mm. selva. Pero bueno, hasta que nos conocieron y nos recibieron como, nos volvimos familia. Sí. O sea que Y tuvieron que nuestro adaptarse. modo de evangelizar, ¿eh? Tuvieron que adaptarse entre ustedes, tuvieron que adaptarse para con los otros, que también eran muy diversos, y tuvieron que también adaptarse a un nuevo estilo de vida, lejos de casa, lejos de costumbres. ¿Cómo extrañabas? ¿Cómo fue Totalmente. ese principio? Sí, sí, sí. Yo en realidad fui sin expectativas, Ujú. eh, al revés quizá de mis hermanos. Yo no pensé en lo que me iba a encontrar ni en lo que iba a vivir, sino que fui en blanco, como que me dejé guiar y que a Dios me regale lo que yo tenía que vivir ahí. Y realmente fue bueno porque todo lo que habíamos pensado como grupo, como el abordaje para evangelizar, Dios nos cambió todos los planes. Dios quiso que nosotros mostráramos ese Jesús que iba caminando, se iba encontrando con la gente, se compadecía, compartía, a pesar del cansancio, él se quedaba y no abandonaba la multitud. Iba eligiendo a sus compañeros de misión, que fueron los discípulos, en la sencillez de la vida, no en cargos ni en nada. Y nosotros adoptamos ese método misionero, ¿no? Este Jesús cercano, que se acerca, que conversa, que comparte la cultura. Y nos aceptaron y nos volvimos familia. Y lo primero que nos pedían fue el bautismo. Mira, Así que bueno, el gran desafío fue la primer comunidad que bautizamos, que no había padrinos porque no había gente bautizada. Y el obispo nos dijo, pero pues ustedes tienen que ser los padrinos, son los únicos bautizados. qué lindo. Así que empezamos a ser padrinos y después ya ellos hacían padrinos de otros, ¿no? Y así fueron, de no encontrar un fiel que celebre, sobre todo en las comunidades nativas, de pronto cuando yo me vuelvo después de 3 años y pico, dejamos comunidades hasta con capillas construidas. Qué hermoso, qué Y hermoso. esa gran familia fue creciendo, creciendo, hasta que después de un año el obispo nos asignó una parroquia a los misioneros argentinos, Mira. Te con pregunto, más de 150 comunidades a cargo. antes de ir ahí de Chusma, vos tenías en tu comunidad un sacerdote justo, de casualidad, ¿no? Porque quizás en la otra el sacerdote ya no era uno solo. Pero ¿quién bautizaba? ¿Bautizaba solo el sacerdote? ¿Ustedes también tenían esa posibilidad? ¿Cómo era ese? Con el tiempo, Hmm. como teníamos, cuando ya fuimos parroquia, nos tuvimos que dividir en dos partes porque el territorio es extensísimo. Claro. No podíamos estar todos los misioneros en un solo lugar, sino a la parte final de los 5 distritos que abarca el proyecto, la parroquia no hubiera tenido presencia. Claro. Entonces, otra misionera conmigo nos fuimos a vivir bien arriba de la montaña, lejos, allá arriba, y la base misionera estaba en la ciudad de Quipiria, abajo, donde estaba la casa parroquial, y de ahí Mm. acompañaban hasta la mitad del camino, desde los dos misioneros con el sacerdote, y nosotras dos con Cele, desde la mitad del camino hacia arriba, hasta el último distrito. Mirá. Al principio fue complicado porque no teníamos medio de movilidad, nos manejábamos en un motocarguero con techito, en una moto con techo, y
para subir, no te imaginas lo que fue eso. Claro. Y después, bueno, la iglesia argentina y la iglesia alemana nos donaron 2 camionetas, Ah, que eso cambió la vida de la misión porque, claro, nos podíamos trasladar, llegar a todos lados. qué bueno. De todos modos, había comunidades que hacías un tramo en vehículo y después tenías que caminar 1 hora y media hacia arriba, atravesando 2 ríos que por ahí se desbarrancaban por las lluvias y había que cruzar palos y cruzar con Mirá, si vos vieras lo que son los videos y las fotos, qué locura. pues sí, yo lo miro ahora y digo, qué locura. Pero Claro. bueno, Dios nos daba esa valentía, ¿no? No temas anunciarme que por tu boca yo hablaré y todo por añadidura ponía contextos alrededor nuestro de seguridad y protección de Él y de nuestros ángeles. Y para llegar a una comunidad nativa y compartir el Mirá. día con ellos y después volver. Tengo cada anécdota que vos no te imaginas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Contame, vos fuiste también encima como enfermera, entonces imagino que tu vocación al servicio ha estado primero también ahí, además del al servicio de la evangelización, al servicio del cuidado de la salud, ¿o no? ¿Cómo fue? Imagino que tenés se tener fue, un... se fue dando de modo tan espontáneo, tan natural, el hecho de tener la vocación de la salud, claro, enseguida yo atendía todo. Y qué, ay, gracias, pero me duele la rodilla. La gente tiene 60 años y parece de 90 porque Mm, trabajan en las chacras en la montaña. No claro, suben ni máquinas ni nada, es trabajar con pico y pala y vos ves las montañas preciosas, dibujadas por el humano en sus sembrados, en las flores. Es una zona muy rica en papa y hay que trabajar la tierra. Y bueno, y la gente venía doblada con el dolor, con la artrosis, mm, bueno, y a mí me salía a acompañar y le doy gracias a Dios también porque lo que no podía yo con mis conocimientos, tenía médicos con los que he trabajado toda la vida acá en la Argentina, que hemos hecho cosas locas, porque por ejemplo dice, yo necesito una radiografía, me decía, entonces agarraba una hoja blanca, le ponía la mano, el pie o lo que sea, y le dibujaba el contorno, entonces trataba de ser lo más precisa posible, y eso es la radiografía que le pasaba al médico de acá. mm, claro, Y igual la pediatra de Canal, donde yo trabajaba, Jime, la cantidad de chicos que me ayudó a través de mis ojos, ella confió en lo que yo le pudiera decir y logramos salvar a 2 de situaciones muy feas. mirá. Así que fue la misión abierta desde acá, es la iglesia argentina que nos acompañó. Qué lindo eso también, ¿no? Saber que te estás sumergiendo en un desafío muy grande, pero que no estás solo, sola, ¿no? Como que la iglesia te envía y te acompaña. Exacto. Hay Mm, una frase que dice que la misión se logra con las rodillas de los que rezan, el bolsillo y las manos que dan para mm, sostener la misión y el cuerpo de los que vamos, qué lindo, qué lindo. ¿no? Empieza y termina en todo Y ese bueno, fue recorrido. y la misión es permanente, no es que nos venimos nosotros y se terminó. Sigue habiendo chicos en formación, jóvenes en formación, adultos de diferentes estados de vida. De hecho, fue enviado hace poquito un matrimonio Mm, y una laica de Mendoza. Ahora acaba de regresar el padre Juan Manuel hace 1 mes y medio de San Isidro. Regresó Diana de Entre Ríos, Yoli de Salta. Y ahora, en julio, va un matrimonio de Córdoba, Trini y Mati, y una laica de Santa Fe. mirá. Y hace poquito fue enviada Virginia, que estudió medicina, no hizo su residencia porque terminó y se fue a la Amazonía, la va a hacer cuando regrese. Así que imagínate que las vocaciones, ¿Qué? ¿Y ellas, las nuevas personas que se envían a continuar el trabajo de ustedes o a abrir otros espacios? ¿Cómo no, no, se no, no, continúa es un todo un proyecto? trabajo de continuación. Nosotros nos quedamos alrededor de 1 mes, 2 meses para compartir con ellos, ir Mm, presentándoles el terreno de misión, que conozcan todo. Les pasamos la posta, digamos. qué lindo, qué, Ellos siguen y después ellos le pasan la posta a otros. qué- Y lo bueno bueno,
uno deja huellas también en las comunidades, así como uno se trae, viste que yo ayer te dije, tengo el cuerpo acá, pero el corazón allá. Mm. Seguimos con los vínculos, los amigos, pacientes, familia que yo atendía allá y acompañaba en la salud me siguen llamando. ¿Qué puedo tomar? Hermanita, nos dicen hermanos. Hermanita. Hermana Claudia, me duele acá, ¿qué puedo tomar? Y bueno, ellos se curan todo con hierbas, cortezas de árboles. eh, entonces yo tuve que meterme en esa cosmovisión, digamos, Mm. andina, nativa, y encontré un posgrado en la Universidad de San Marcos de Perú, y hice la carrera de medicina andina y medicina natural que terminé Ah, hace mirá. poquito en relativa. Y yo preparaba los medicamentos, los repelentes, los antibióticos con ajo, cebolla, todo natural. Y la verdad que eso me ayudó mucho también para poder acompañar esa realidad. Sí, que también imagino Más que... fácil hubiera sido colonizar con lo químico, con lo sintético, ¿no? Hecho de laboratorio, Claro. y no involucrarme de ese lado. Y fue maravilloso poder compartir esa cosmovisión. Eso te iba a decir, imagino que más allá del acceso, que quizás puede ser más difícil o no a lo químico, ¿no? Como a la medicina que conocemos nosotros, es también el acceso cultural, ¿no? Como que quizás creen más en ese tipo de medicina natural antes que en una pastilla, de pronto, para ellos. Es que justamente no nunca tuvieron ese ingreso de la Claro, salud a ese sector. mirá, Entonces, sí, qué el loco. huesero, el masajista, son todas personas de vocación que entienden el cuerpo y entienden la naturaleza y lo fusionan y así curan. Qué loco. Están los curacas, digamos. Me gustaría conocer, Clau, si tenés un testimonio, si tenés una anécdota, quizás de dos cosas se me ocurren. De, por un lado, los flagelos por ahí que te has encontrado, lo más doloroso de ese lugar, de esa misión. Y por otro lado, que creo que esos sobran, los signos de esperanza que has encontrado, ¿no? En este paso por tu misión. Eh, Hay justicia por mano propia en la Mm, selva. Ahí la justicia, digamos, legal que estamos acostumbrados nosotros como la policía, los jueces, los abogados, no existe. Cuando llegué a Villa Virgen, que es el lugar donde viví los últimos 2 años, había justicia por mano propia. Se convoca a la comunidad y nadie puede faltar si no te cobran multa. mirá, Y estaban azotando con ortigas a un fiel. Estaba desnudo y le pegaban, lo hacían rodar sobre la ortiga. Y yo digo, soy parte de este castigo, porque, bueno, de lejitos nada más, porque era nueva, como no conocía, uno puede ir evitando. Después echaron a una mujer del pueblo, le hicieron cruzar el río, le metían la cabeza en el agua, porque se había portado mal, le dado terrenos, como mirá, abogada. Entonces la expulsaron de la comunidad. Y lo otro que no fui testigo, pero que sí sé que ocurrió, es que unos venezolanos que habían violado a una mujer delante del esposo y los hijos, los estaquearon en la playa y los prendieron fuego. Sí, es muy duro para nuestra visión, nuestra claro, cultura, pero para ellos no. claro. Para ellos es Y lo después lo cotidiano. otro a nivel, ¿cómo? Para ellos es lo cotidiano, digo. Para ellos es lo cotidiano. Después lo otro a nivel social, en las comunidades nativas, fue como muy fuerte saber que las nenas cuando menstruan por primera vez les cortan el cabello así todo chimangueado y les ponen túnicas. Y eso significa que cualquier hombre de la comunidad, más allá de la edad, puede tener 80 años y elegir a cualquiera de ellas. Imagínate que para nosotros fue Claro, chocante al claro. principio, pero después cuando entendés su cultura y que ellos es un rito que esperan y que es parte de su vida, vos decís, bueno, yo no vine a colonizar, vine a compartir. Qué fuerte. Así que bueno, Y, imagínate cuando llegamos y los vimos a todos los nativos descalzos, dijimos, la Argentina tiene que mandar zapatillas.
Y después Dios me mostró que, viste la leyenda del mono y el pececito, ¿la conoces? A ver, ¿cuál es? Dice que un mono tenía a Simón, su amigo el pececito, el mono arriba de la planta y el pececito en el agua. Y claro, él no lo podía llevar a jugar arriba. Y le dijo, Simón, yo te voy a salvar. Y lo sacó del agua. Claro. ¿Qué pasó con Simón? Pobre Simón, claro. Se murió. Entonces, si nosotros hubiéramos conseguido calzado, le hubiéramos llevado a los nativos que desde que nacen están descalzos, les hubiéramos hecho un daño, pues le dolerían los pies, no podrían caminar. Sí, se preguntarían Dios es sobre perfecto. su cultura, sobre su existencia, sobre sus cosas. Qué lindo. Sí, y hubiéramos sido como Cristóbal Colón, que les dio el espejito y les cambió la vida de otro modo, los colonizaron en realidad, nosotros no. Qué lindo. Eso De imagino. hecho, permitimos que nos pinten, Mira, ponernos su kushma, porque ellos conservan su ropa nativa. mira. Imagino que, bueno, has tenido que tener mucha fuerza interior, ¿no? Porque, bueno, eso, desde la zapatilla y estar calzado hasta la justicia por mano propia, imagino que debe ser una lucha interior por decir, bueno, vine a acompañar, vine a conocer, vine a evangelizar, como vine a compartir y no a querer enseñar, no sé, a querer cambiarla. Debe haber sido un proceso lindo, pero fuerte, ¿o no? Interior. Muy fuerte. Te digo la verdad, más que yo misionarlos, me vine misionada por ellos. Si yo creía que sabía vivir, no, aprendí a vivir allá. Y ahí quiero ir con lo más lindo, los signos de esperanza de este camino por recorrido por Perú. ¿Qué se te ocurre? Sí, eh, la capacidad de compartir que tienen. Puede haber 20 personas, ellos tener 3 pescaditos envueltos en una chala, estaqueados, cocinándose, que ellos no van a decir yo tengo hambre o mis hijos tienen hambre, le van a dar un pedacito a cada uno. Les cuesta muchísimo elaborar una bebida que se llama masato, que tiene un proceso largo de mucho trabajo, de pisar la yuca, hasta que se fermenta y se produce esa bebida que es con la que se alimentan. Y ellos te la comparten, te dan el tazón más grande a vos, misionero, y, y se comparte. Y si vos lo rechazás es como rechazar lo único que tienen. Claro. El compartir, el ser familia, el no mirar si sos blanco o negro. Fue fantástico. Mirá si no hay signos de esperanza. ¿Qué aprendiste, si se te ocurre, algo que hayas aprendido nuevo de Dios, de Jesús en este camino, en este vínculo con estas nuevas comunidades? ¿Cómo volviste en ese aspecto? Ay, aprendí a conocer a Jesús de Nazaret. Y no concibo otra forma de hacer conocer a Jesús que no sea de ese modo. En la sencillez, en la escucha, en el estar, en ser presencia, más que ir con la Biblia y con la doctrina. El permanecer, el acompañar. Qué lindo. Después de esto tuviste que volver a Argentina, tocó terminar el ciclo. ¿Y cómo fue volver? Y bueno, y volver a la vida cotidiana acá, ¿no? Como me contabas también antes de grabar que incluso mucho cambio cultural acá, hasta de lo económico, ¿no? De cuánto valían las cosas y demás. ¿Cómo fue adaptarte en la vuelta? Ay, no, no, fue tremendo. Primero que en tema comida fue difícil porque allá no comíamos carne de vaca porque no hay vacas, no hay lácteos, no hay harina de trigo, entonces tampoco comíamos harinas, digamos. Eh, y cuando llegué acá, mis hijas me esperaron con medias lunas, cuando llegué en el aeropuerto, al mediodía milanesas, y después de eso casi muero. Claro, un boom. Sí, sí, sí. Bueno, allá, por ejemplo, la yerba no se consigue, había que pedirla a Lima o a Cusco, o Ah, si algún sacerdote de Argentina, algún obispo nos iba a visitar, nos llevaba. Pero la secábamos al sol la yerba, entonces la reutilizábamos. Cuando ya no tenía más gusto ni nada,
secábamos la hoja de coca, la molíamos y la mezclábamos con la yerba, imagínate, andábamos pum para arriba, claro. hasta que nos acostumbramos. Y bueno, también sentí esa necesidad del consumo de la coca cuando llegué, no como una adicción, sino porque el sabor que ya se había incorporado, claro, acá no lo tenía. Claro. Así que bueno, y bueno, y también yo me acuerdo que llegué al departamento de mi hija y mi hija me dice, mamá, no bajes a comprar, espera que me baño y te acompaño. Yo agarré, creo que 2.000 pesos que tenía y bajé a comprar un cepillo de dientes y dije, le voy a comprar un chocolate a la Mila. Cuando voy a pagar eran como 30.000 pesos porque había agarrado un chocolate Milka Claro. grande. Yo tenía 2.000 pesos en la mano. Le digo, pero si solo llevo un chocolate y un cepillo de dientes, le digo. Me dice, bueno, ¿vivís en la Argentina? Claro. ¿Dónde estuviste? Qué loco, mirá. Sí, no, no, me subí horrorizada y me dice la Mila, te dije que esperes. Claro. Pasaron muchas cosas, mami. Claro. Pasaron Qué muchas loco. cosas, sí, sí, sí. Qué loco. ¿Y cómo te recibieron Todo. ellas, tus conocidos, tu comunidad parroquial? Hermoso, era tener la emoción a flor de piel. Yo llegué y a los 2 días se casó mi hija más grande. Ah, mirá. Así que ya ahí encontrarme con casi toda la familia fue como muy fuerte. Después volver a mi comunidad, porque yo se casó en Córdoba y yo vivo en el interior, así que cuando volví, bueno, la comunidad parroquial, yo ni avisé, me presenté en una misa así como quien llega un domingo, y fue la sorpresa, pero la sorpresa más grande me la llevé yo, con los abrazos, el cariño, fue Qué lindo. como muy, muy, muy intenso todo, ¿no? Lo que sí me costó mucho es decantar la vida, ¿no? No, es como que no podía bajar todo lo que tenía en el corazón. Y recién a los 6 meses, en el octubre misionero del año pasado, los sacerdotes de algunos pueblos de la diócesis me empezaron a convocar para animar las fiestas patronales y dar testimonio de la misión. Y claro, ahí comprendí que yo en esta animación hacía lo mismo que hacían las comunidades allá en la selva, Mm, que era animar personas para que se animen como laicos a resurgir en la iglesia, acompañar al sacerdote de ser laico, ¿no? Con fe, como nos tocó a nosotros. Yo hacía celebración de la palabra, eh, estamos autorizados a hacer matrimonios porque los oficiantes son la pareja en realidad, nosotros somos claro. los nexos. Eh, Preparar para los bautismos, las comuniones, las confirmaciones, o sea, hacíamos todo en laico, ¿no? Porque éramos dos Mm, laicas viviendo arriba. Y el sacerdote llegaba cada 2 meses, cada 3 meses, pues no podía ir todos los días. Nosotros teníamos hostias consagradas en el sagrario y éramos nosotros quienes impartíamos la comunión, ¿no? Entonces digo, el laico puede ser una ayuda muy grande en una comunidad. total. Hay que atreverse, rezar mucho, discernir, ser comunidad, porque solo no se puede hacer nada. Hay que trabajar interdisciplinariamente con todos los grupos, ¿no? Pero se puede. Y eso cambió, eso me ayudó a despertar de todo lo que venía viviendo y el dar testimonio a las comunidades, a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Eso fue generando que yo pueda destapar el corazón y abrir y que salga todo lo que estaba dentro. Y ahí se empezó a acomodar mi vida. Fíjate lo difícil, lo duro que es la vuelta, ¿no? Claro. También porque en los grupos que estaba ya estaban muy bien ocupados por otras personas que nos siguieron acompañando, las diferentes pastorales. Yo tuve que encontrar de nuevo un lugar. Recién Mm. ahora, después de casi un año, puedo decir que estoy encontrando nuevamente mi lugar. Clau, hoy abuela, de nuevo en Argentina, mamá, sí, mamá de mujeres grandes, pero mamá todavía. ¿Cómo sigue tu camino de misión? ¿Volvés? ¿Cómo es? ¿Te vas a otro lugar? ¿Te quedás acá compartiendo toda esa experiencia? ¿Cómo Y continúa tu como camino? siempre, Dios me tiene a la intemperie, ¿no? Porque todavía no tengo un trabajo estable, digamos, con un Mm, sueldo estable. Tengo un emprendimiento de escabeches mm,
me gusta cocinar mucho, ya tengo mi propia marca, eh, vendo productos Don Bosco de los salesianos también Sí. como una ayudita, digamos, y hago domicilio de enfermería, pero no es estable. Mm. Y digo que Dios me tira a la intemperie y me va cambiando los planes porque no pensé que iba a ser abuela tan pronto y Emilio me tiene loca. Claro. Lo tengo en Córdoba, es difícil viajar a verlo por cuestión económica, pero bueno, nos mantenemos conectados, ¿no? Y yo digo, si me voy también, ahí hay una misión en la familia ahora. Qué lindo. Así que bueno, mis padres que están grandes también es una realidad. Mi mamá tiene Claro. Alzheimer, entonces bueno, está en un estado medio crítico en este momento. Bueno, todas realidades para acompañar. Creo que ahí tengo otra misión. Totalmente. Y si alguien quisiera, por escuchar tu testimonio, sumarse a OMP, ¿cómo puede hacer? Las obras misionales pontificias, digamos como que congregan todas las obras de misión. Profe, la IAM, que es la Adolescencia y Mm, Infancia Misionera, Adyentes, todo está ahí congregado. Es comunicarse con OMP y ahí te van a redirigir a dónde vas a encontrar las respuestas que está buscando tu corazón. qué Hay lindo. un montón de proyectos, está la UEA, que es la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. Hay muchísimas, muchísimas. Y está la misión Ad Intra, Ujú. que es dentro del país, y la misión Ad Gente, que es fuera del país, Ad Extra. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, gloria a Dios para los que Y te te escuchan. sorprenderías Sí, si te cuento la cantidad de misioneros argentinos distribuidos por el mundo. qué lindo. Qué locura. Qué locura. Bueno, está bueno, es una Es una realidad que locura de de amor. pronto no conocemos y que hay tanta gente en nuestra iglesia que está eso, entregando su vida por la misión, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora estoy disponible para lo que Dios quiera. Mm, Donde me vaya poniendo, doy todo de mí, confiando en que es su voluntad. Y mm. acá me traje desde la selva A ver. Nuestra Señora del Braen. Ujú. Es la Virgencita de Guadalupe, pero que la revestimos con ropa nativa Mm, y la ropa cusqueña, digamos, la ropa de los colonos. qué Y lindo. ahora es Nuestra Señora del Braen, una advocación nueva creada por los misioneros argentinos Vamos, qué lindo, muy bien, que te siga y acompañando aceptada acá. ya por el Papa Francisco en su momento. Mirá, qué lindo, Clau. Clau, gracias por tu tiempo, gracias por tu testimonio. ¿Qué quisieras compartir antes de que terminemos? Sí. Lo último que te Sí. cuento, fui por un llamado del Papa Francisco a la misión y el último día en que me despedía de la comunidad de Villa Virgen, me despierto porque me iban a hacer desde la base militar, iban a hacer unos ejercicios, una cosa que hacían habitualmente, pero para despedirme. Y cuando abro el teléfono me encuentro con la noticia que había partido a la casa del padre el Papa Francisco. Ingresé por un llamado de él, por un pedido de él, y me fui con él a la casa del padre y yo a mi tierra argentina. Signos de esperanza que sí los hay. Qué grande nuestro Papa Francisco. Sí, Muchas gracias, Clau, por tu tiempo. Nos encontraremos nuevamente seguramente en la misión y en la comunicación de esta misión tan linda que haces y que hacen tantos. Y bueno, nada, ojalá muchos a través de tu testimonio también puedan conocer esta realidad y aportar, apoyar y poner el cuerpo, ¿no? sí, sí. ¿Que da miedo? Da miedo. No es fácil. Jesús nunca nos dijo va a ser fácil, pero yo voy a estar con ustedes. Así que como María dijo sí y cambió la historia del mundo, nosotros desde nuestro lugar, desde nuestros dones, talentos y nuestros sí, podemos cambiar la vida de muchas personas y de muchas comunidades. Y no hace falta ser ni teólogo, ni maestro, ni nada. Es tener la disposición del corazón. Recordemos que Jesús eligió a los discípulos que eran pescadores, no eran ni maestros, ni doctores de la ley, ni estudiados. Simples seres humanos que dijeron que sí. Que así sea.